Buenas tardes, jóvenes. Buenas tardes, profe. Buenas, profe. Hola, saludos. Bueno, no sé cómo está por donde ustedes viven, pero aquí está esto súper horrible, ¿verdad? Está veniendo un aguacero eh, demasiado oscuro. Bueno, esperemos que no se caiga la señal, ¿verdad? Y bueno, estábamos viendo la parte habíamos comenzado a ver el capítulo de sonido y pienso continuar hoy con el tema de intensidad. No sé si tienen alguna pregunta de lo que se vio la clase pasada. Pero yo tengo una duda, pero con el examen que viene. Ajá, dígame. ¿Entraría hasta lo que veamos hoy o hasta lo de la otra semana? Entraría, es por capítulo realmente. Entonces, lo que me falta es acabar el capítulo 16. Ya ahí estaríamos listos, ¿verdad? Del capítulo 16 me quedan la sección 16.3, 16.4 y 16.5. Bueno, sí, me faltan básicamente 3 secciones para acabar el capítulo 16. Ya con eso digamos que ya hasta ahí entra el material del examen, ¿no? Gracias, profe. Okay. Sí, recuerden que para este examen son 3 capítulos, ¿no? El de oscilaciones, el de ondas y este que estamos viendo de sonido, ¿no? La próxima semana, pues yo voy a hacer menos, ¿no? Voy a volverme ahí a retomar, a hacer menos, digamos, los que hemos visto, ¿no? Pues voy a ver si hoy puedo acabar con el material. Entonces, la otra semana hacemos práctica, ¿no? El examen yo lo tengo para el 9 de octubre, ¿no? Buenas tardes, Diego. El examen lo tenemos para el 9 de octubre, para que todavía hay tiempo, ¿no? Entonces, así que la otra semana haríamos práctica un poquito, ¿no? Aunque sea la primera clase del lunes, ¿verdad? Y ahí vemos para ver mucho, a ver si es necesario hacer más práctica o si ya podríamos empezar con el tema que sigue, que es termodinámica. Está lloviendo demasiado. Cualquier cosa, si tuvieran alguna duda, me escriben en el chat mejor, porque me va a costar escucharlo, ¿no? Bueno, les decía que quiero continuar con el tema de intensidad, que ya lo habíamos visto en el capítulo anterior de ondas, ¿no? Recuerden que habíamos definido intensidad con la I mayúscula, ¿verdad? Y era potencia por unidad de área. Entonces, las unidades de la intensidad tienen que ser en el sistema internacional, unidades de potencia, que son los watts, ¿verdad? Entre unidades de área, que son metros cuadrados. ¿Okay? Entonces, en este capítulo de sonido, también queremos calcular intensidad. La intensidad, nuevamente, la vamos a calcular pues haciendo uso de este cociente, ¿no? Entonces, recuerden que la potencia nosotros la podíamos calcular, bueno, realmente no es necesario. Es decir, voy a poner de una vez la ecuación que necesitamos para intensidad, que es esta. En sonido, la intensidad la vamos a calcular como un medio, raíz cuadrada, de rho, p, y por fuera de la raíz está omega cuadrado a cuadrado. ¿Okay? Esa es la intensidad de una onda sonora sinusoidal. Entonces, este rho es densidad, ¿verdad? Densidad de la sustancia, ¿verdad? Por donde se está propagando la onda.
puede ser, ya sabemos, ya vimos que esa onda se puede propagar en un sólido, ¿verdad? En una varilla, o puede propagarse a través de un fluido, como un gas. Entonces aquí es la densidad de la sustancia, ¿no? Cuando hablo de sustancia, pues me refiero a que pues puede ser un sólido, un gas. ¿Okay? La B, habíamos dicho que era el módulo volumétrico, que es característico de la sustancia por donde se propaga el fluido, perdón, por donde se propaga la onda, ¿verdad? Omega es la frecuencia angular y hay que tener cuidado con esta A, ¿verdad? Porque vean que esa A nos puede confundir. ¿Verdad? Vean que esa A, el libro la utiliza en el mismo capítulo para referirse a amplitud y también al área. Entonces, cuidado, ¿no? Que no se nos vaya a hacer un enredo con esta ecuación, ¿no? Entonces, ondas sonoras, ya habíamos visto que se pueden escribir. La solución es una onda senoidal, ¿verdad? Yo la llamé así, S de XT igual a por el coseno de KX menos omega T. Y entonces aquí está esa amplitud, pero yo les había dicho en la clase pasada que yo le llamo S máximo, amplitud de presión, de desplazamiento máximo. Porque, es decir, me preocupa que lo vaya a confundir, que lo vayamos a confundir con ondas transversales. Ok, entonces, pues el libro a esto le llama J igual y a esto le llama A. Pero, bueno, es un asunto de notación, ¿verdad? Sí. Entonces, en el caso de la intensidad, pues esa A se refiere a la amplitud, ¿verdad? A la amplitud de desplazamiento máximo. ¿Ok? Entonces, pues aquí yo también podría poner esto así, ¿verdad? Con la notación que yo estoy usando, mejor pongo esto así. S máxima cuadrada. ¿Ok? También se puede escribir así. I es igual a un medio, B, módulo volumétrico, omega, K, que es el número de onda, multiplicado por el S máximo al cuadrado. Y denme un momentito para revisar esa ecuación, porque tengo mis dudas, para no sé, me parece que está mal escrita en el libro. Entonces ya les confirmo. Sí, es un medio de Rho. También se puede escribir así, ¿verdad? Un medio de Rho, vean todas las posibilidades. Rho, omega cuadrado, V, S máximo cuadrado. Sí, esta está bien, ¿verdad? Eso está bien escrito. Pero también se puede escribir así. Recuerden que la velocidad es la raíz cuadrada del módulo volumétrico entre la densidad, ¿verdad? Entonces yo puedo pasar de aquí a aquí utilizando esa ecuación, ¿verdad? Es un medio de Rho, omega cuadrado, V, S máximo cuadrado. Y también en el libro se la ponen también de esta manera. Se dicen que la intensidad voy a ponerla de este lado. También se calcula así. I es igual a amplitud de presión máxima al cuadrado dividido entre 2 ρ.
O también amplitud de presión máxima al cuadrado dividido entre 2 raíz de rho por d. O sea, simplemente cambiando la u de ahí, ¿no? Entonces, vean las posibilidades, ¿verdad? Cómo se puede describir esa intensidad de una onda sonora, ¿verdad? Ok. Ujú. Estoy revisando aquí unas ecuaciones a ver si esto está bien escrito, porque todavía tengo una duda. Mm, Pero sí, me parece que sí está bien, sí. Ok, bueno, vamos a ver ahora, esto es intensidad. Voy a pasar a ver las escalas en decibeles, porque para hacer un problema que involucre todo eso, ¿verdad? Profe, una pregunta. Dígame. Este sí es todo el capítulo también. No, no es todo el capítulo. Digamos, la sección 19, perdón, 16, la 16.6 yo la quité, y la 16.7 y la 16.8. O sea que básicamente entraría del capítulo y la 16.9. O sea que para decirle concretamente, lo que se va a evaluar de ondas sonoras es hasta la 16.5, de la 1 a la 5. Sí, porque con esto de la... Gracias. Sí, con gusto. Vean que tenemos una semana ahí de desconexión, ¿verdad? Que por ahí ya se acerca. Y entonces, pues sí, voy a quitar temas. Lo que hago es que, como siempre, de una vez que acabo el capítulo, les digo las secciones. Pero bueno, ya aquí se los dije, ¿verdad? El 16 es hasta las 16.5. Sí, porque, pues sí, mm, mm, con esto de que estamos así virtuales y con la semana de desconexión, ¿verdad? Entonces no podemos intentar, ¿verdad? Correr tanto para meter material, ¿verdad? Y pues cuando ha sido presencial el curso, esas secciones se cubren. Por ejemplo, efecto Doppler está aquí, ¿verdad? También está la interferencia de ondas coherentes, que son temas fundamentales en física, ¿verdad? Pero de ahí no, hay que, como se dice, acortar un poco los temas, ¿verdad? Bueno, les decía que ahora quería ver lo de la escala de decibeles. La escala de decibeles, o en decibeles, ¿verdad? Es una escala logarítmica que relaciona el nivel sonoro, ¿verdad? De una fuente que produce sonido con la intensidad. Entonces, esa escala es una ecuación que se escribe como beta igual 10 decibeles, que es la unidad de beta, ¿verdad? El decibel, multiplicado por el logaritmo en base 10 del cociente I entre I sub 0. Entonces, esa beta que puse ahí, eso se llama el nivel de intensidad de sonido. Nivel de intensidad del sonido. ¿Ok? O también le dicen nivel sonoro. Entonces, vea que no lo vayamos a confundir el nivel de intensidad del sonido o nivel sonoro con la intensidad del sonido. ¿Ok? Con la intensidad del sonido. Recuerden que la intensidad es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia a la fuente.
Entonces esto no es logarítmico, ¿verdad? Pero el nivel de intensidad sí lo es. ¿Ok? Ahora, esa I0 que ustedes ven ahí, eso se le llama la intensidad umbral. La intensidad umbral. O también le dicen la intensidad de referencia. En algunos libros le llaman umbral, el Sears le llama la intensidad de referencia. Y el valor de esa I0 siempre va a ser, para efectos de resolver un problema, ¿verdad? Siempre va a ser 10 elevado a la menos 12. Y las unidades son watts entre metro cuadrado. ¿Ok? Entonces, se supone que la intensidad umbral es, digamos, la intensidad más baja que puede percibir el oído humano. Por ejemplo, ahí en el libro le dan, ¿cómo se dice? Una tablita en donde le dan diferentes sonidos, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, eh, el susurro de las hojas es 10 a la menos 11 watts por metro cuadrado. O sea, que es mayor que 10 a la menos 12. Entonces, realmente hay sonidos que el oído humano no los detecta. Es decir, no los podemos escuchar porque la cantidad de fuentes que producen sonido a nuestro alrededor no nos permiten hacerlo. O la otra cosa es que evolutivamente, es decir, ya como desde el punto de vista biológico, no nos hemos acostumbrado a ello. ¿De acuerdo? Quizás hace muchos años, cuando no había tanta tecnología, el ser humano, y eso lo escuché de un antropólogo de la UCR que dio una charla muy bonita de eso, es decir, el ser humano, sus sentidos los tenía muy desarrollados, sobre todo el olfato y el oído, porque eran cazadores, ¿verdad? No había, es decir, era una época en donde no existía tecnología, entonces los sentidos eran vitales, ¿verdad? Para sobrevivir. Hoy en día el oído no lo, es decir, lo subutilizamos, ¿verdad? No lo aprovechamos en todas las capacidades que tiene y evolutivamente se han perdido algunas capacidades de escuchar, ¿verdad? Entonces hay cosas sonidos que se supone que uno podría detectarlos, ¿verdad? Y no los oye, ¿verdad? Simplemente ya no desarrollamos esa habilidad, ¿verdad? Entonces, el 10 a la menos 12 se supone que es el umbral, ¿verdad? Es decir, el límite donde uno podría todavía escuchar algo, ¿verdad? Por supuesto, en el caso de los animales es distinto, ¿verdad? Es decir, los sistemas auditivos están súper desarrollados, ¿verdad? En el caso de, por ejemplo, un perro, ¿verdad? O en el caso de otros animales, ¿verdad? Sobre todo animales de estos salvajes, ¿verdad? El oído es súper desarrollado, ¿verdad? Tienen un sistema de sensores que detectan a kilómetros una presa, ¿verdad? Entonces ya es otra cosa, ¿verdad? Bueno, resulta que este beta puede ir, es decir, está en el intervalo de 0, ¿verdad? Hasta 140 decibelios o decibeles. Ese es el intervalo. Vamos a ver, profe, y por curiosidad, ¿tiene estimado cuánto es lo máximo que puede escuchar? Vamos a ver. ¿Cuánto es lo máximo del ser humano? Bueno, realmente no dispongo del dato. Es un tema muy interesante, ¿verdad? Habría que meterse a investigar un poquito, pero sí, es decir, por ejemplo, hay cosas que ya el oído no percibe, ¿verdad? Por ejemplo, cuando el sonido de una hoja que va cayendo, ¿verdad? Cuando se desprende de un árbol, ese susurro, ese murmullo, ¿verdad? O una hoja de papel que cae al piso, ¿verdad? Son cosas que ya el ser humano, el oído no lo acostumbramos a eso, ¿verdad? Pero básicamente a la pregunta que usted me hace, nosotros escuchamos, digamos, en promedio, en este intervalo, escuchamos de 20 decibelios para arriba, ¿verdad? De 20 para abajo, es decir, de 0 a 20, se supone que podríamos escucharlo, pero no lo hemos desarrollado.
Y lo que me decía el antropólogo, bueno, lo que nos decía en la conferencia, es que evolutivamente se está perdiendo, ¿verdad? Es decir, en cada generación, porque han hecho investigaciones, ¿verdad? En eso, la gente de, qué sé yo, de los años 20, tenían mejor desarrollado el oído que la gente de hoy en día. O sea, un muchacho en 1920 escuchaba mejor que un muchacho de hoy en día de la misma edad. ¿Okay? Por todos los aspectos, ¿verdad? Relacionados con la tecnología y todo eso, ¿verdad? Pero digamos que nosotros escuchamos en este rango, en este intervalo de 20 en adelante, ¿verdad? ¿Ok? Más o menos, ¿verdad? Que ya 20 decibeles es un murmullo. O sea, 20 decibeles es cuando alguien le dice algo a usted, se le acerca al oído. Y eso, se le acerca, ¿verdad? Se le acerca y le dice algo. Esos son 20 decibeles, que se lo dice bajito, ¿verdad? Para que otra persona no lo escuche. Ok, esos son 20 decibeles. Pero, por ejemplo, vamos a ver, un de estos motomartillos, los martillos, las excavadoras esas que usan en la calle, ¿verdad? Eso más o menos anda en ese rango, anda en 95 decibeles. Por ahí anda. Entonces, ustedes ven que las personas que trabajan con esas excavadoras, ¿verdad? El motomartillo que le dicen, tienen que ponerse protección, ¿verdad? Mm, ¿cómo se llama? Cuando están trabajando con ese aparato, ¿verdad? Ok. Ahora, 120 de este intervalo, 120 es el umbral de dolor. Entonces, si usted se expone por cierto tiempo a un nivel sonoro de 120 decibeles, lo más probable es que el tímpano se le dañe permanentemente. Ustedes saben que el tímpano es una membrana, es un tamborcito, ¿verdad? Que tenemos ahí dentro del oído. Y ese tamborcito es como el modelo de la caja pegada al resorte, lo que vimos en oscilaciones, ¿verdad? Usted lo estira un poquito el bloque, lo suelta y él comienza a hacer esto así, ¿verdad? El tímpano funciona así. Cuando la onda sonora pasa por el oído, ¿verdad? Por esta, entra en la sección transversal, el tamborcito, el tímpano comienza a vibrar, ¿verdad? Y aproximadamente es un movimiento armónico simple. O sea, es una vibración, un más, ¿verdad? ¿Qué pasa? Si el nivel sonoro es demasiado alto, es como que si usted agarre un bloque y le meta un jalón y deje el resorte permanentemente estirado. Entonces eso es lo que pasa si uno se ve expuesto a un nivel sonoro de 120 decibeles, ¿verdad? Es prácticamente, le dicen el umbral de dolor, ¿verdad? Es prácticamente daño permanente, ¿verdad? O sea, se le atrofia el tímpano y ya no sirvió, ¿verdad? O sea, ya la membrana pierde toda ¿cómo se dice? Eso tiene un nombre, la elasticidad, ¿verdad? Porque eso es como un músculo, es como un cartílago y ya no sirve, ¿verdad? Por lo tanto, la persona queda sorda. ¿Ok? Y bueno, arriba de 120, por ejemplo, un concierto, de estos conciertos, ¿verdad? Un concierto de rock, más o menos anda en 90, ¿verdad? En 90 decibeles. Por supuesto, depende de donde usted esté, ¿verdad? Es decir, no es lo mismo el que está allá a una distancia R, ¿verdad? De los que están tocando a alguien que está ahí cerca de la tarima, ¿verdad? Eso también va a influir, pero básicamente un concierto anda en 90 decibeles. 90 decibeles, o sea, imagínese una fuente sonora produciendo 90 decibeles que dura un concierto, 2 horas, 3 horas, ¿no? No sé cuánto puede ser, no tengo el dato, pero imagínese a alguien que esté ahí abajo, ¿verdad? En la plataforma, a la par de abajo donde están tocando, está expuesto por ese tiempo a un nivel sonoro de 90 a 95 decibeles, ¿verdad? ¿Okay? La conversación ordinaria, ¿verdad? Como la que estamos teniendo aquí en este momento, bueno, más o menos anda en unos 60 decibeles, ¿verdad? Pero claro, influye también el número de fuentes sonoras. No es lo mismo tener 2 personas conversando a 60 decibeles, ¿verdad? Que tener una oficina llena, ¿verdad? Con 20 empleados, todos conversando, todos hablando, o un aula
¿verdad? Con, qué sé yo, 40 estudiantes y todos hablando, ¿verdad? Entonces es distinto, ¿verdad? El número de fuentes que producen sonido, por supuesto, influye, ¿verdad? En cómo se percibe la intensidad relativa. ¿Ok? Y bueno, arriba de 120, 140 ya es, ¿cómo se dice? Son ondas, eh, demasiado altas. Por ejemplo, los aviones de estos que tienen que están en los portaaviones, ¿verdad? Esos aviones de reacción, que son los aviones militares, esos tienen el motor más o menos anda en 130 decibeles, ¿verdad? Entonces, los que trabajan en la pista, ¿verdad? En los portaaviones, no sé si han visto que aparte del casco, ¿verdad? El traje que andan puesto es un traje especial, ¿verdad? Es un traje que evita, eh, que evita el efecto de propagación de la onda cuando el avión despega, ¿verdad? No sé si han visto eso en los videos, que hay alguien que le hace una señal al piloto, ¿verdad? Y le dice, ahora sí, despegue, y entonces enseguida que el avión pasa, no sé si han visto que esta gente se tira al piso. O sea, se tiran al piso y eso es para evitar el efecto de la onda de choque que viene atrás, ¿verdad? Y aparte de eso traen un traje especial que los protege de esa onda expansiva, ¿verdad? Y el casco que es especial para protegerles los oídos, ¿verdad? Porque están expuestos diariamente a niveles sonoros por encima de 120 decibeles, ¿verdad? Entonces, si no hay protección, es un daño permanente en el oído, ¿verdad? O sea, quedan sordos, ¿verdad? De hecho, hay gente que en esos trabajos, la mayoría quedan sordos, ¿verdad? O los que trabajan en los aeropuertos también, ¿verdad? Esa gente tiene mucho problema, al final, ¿verdad? Después de muchos años de trabajar, terminan con problemas, a nivel del oído, ¿verdad? Y de hecho ahora hay armas, están desarrollando armas, ¿verdad? Rusia creo que está desarrollando un arma secreta, ¿verdad? Algo había escuchado yo por ahí, que es utilizando esto, ¿verdad? Es decir, es un cañón que dispara una onda de choque, ¿verdad? Que tiene un nivel de intensidad por encima de 140. No desconozco el detalle de eso, por ahí lo había escuchado, pero el poder de arrase de esa onda o sea, puede botar una casa fácilmente, ¿verdad? O puede dañar un carro, la estructura del carro, ¿verdad? Entonces imagínense si una onda de esas de choque alcanza a una persona. Me imagino que lo desarma todo, ¿verdad? Bueno, entonces ahí le dan una tabla de eso, de que le da algunos ejemplos para que compare con el nivel de intensidad. Y vamos a ver esta ecuación, volviendo a esta ecuación, no la voy a borrar. Volviendo a esta ecuación, yo también, vean que tengo aquella que vimos en el capítulo anterior, que habíamos dicho que las intensidades son inversamente proporcionales a las distancias, ¿verdad? Entonces este cociente I entre I0, voy a quitarle el 1, realmente es R0 al cuadrado entre R al cuadrado. Entonces yo en un problema puedo cambiar el cociente de las intensidades por el cociente de las distancias a la que se encuentran los objetos o, ¿verdad?, que están percibiendo el sonido. Entonces esta ecuación yo también la puedo poner así. Beta es igual a 20 decibeles multiplicado por el logaritmo de R 0 entre R. ¿Sí? Entonces aquí estoy, digamos, cambiando las intensidades, el cociente de intensidades por el de las distancias, ¿verdad? Vean que esa R, eh, estrictamente hablando, es el radio de un frente de onda que es esférico. Ya lo habíamos dicho por ahí, ¿verdad? Pero en términos de un problema de física, pues es la distancia de la fuente, ¿verdad? Al punto donde, o a la posición donde se encuentra el observador que percibe ese sonido, ¿verdad? Entonces vean que el observador percibe la intensidad y también el nivel sonoro o el nivel de intensidad.
También hay una cantidad que se llama intensidad relativa. Entonces, vamos a ponerla. La intensidad relativa. La intensidad relativa está definida como delta beta. Y es beta 2 menos beta 1. Eso es lo que se llama intensidad relativa. Entonces, vea que las palabrillas se parecen mucho, ¿verdad? Beta es el nivel de intensidad, delta beta es la intensidad relativa y la I es solamente intensidad. Entonces, para no confundirlas. Entonces, aquí lo que hacen es que ponen así, ¿verdad? Ponen que beta 2 es 10 por el logaritmo de I2 entre I0 menos 10 por el logaritmo de I1 entre I0. Entonces, esa ecuación yo la puedo simplificar, ¿verdad? Si separo estos logaritmos, ¿verdad? Si este logaritmo de un cociente es una resta, ¿verdad? Y aquí también, pues lo que me va a quedar es que la intensidad relativa es 10 multiplicado por el logaritmo de I2 entre I1. Entonces vean que cuando yo calculo la intensidad relativa, ya no necesito el umbral, o sea, el umbral de intensidad que es el I0, sino que ya para la intensidad relativa me queda definida en términos de las intensidades propiamente de dos objetos que están a distancias R1 y R2 de la fuente. Ok, entonces este delta beta me sirve para comparar el nivel de intensidad que percibe un observador con respecto a otro. Por ejemplo, el caso del concierto, ¿verdad? O alguien que está en un estadio de fútbol, ¿verdad? Hay alguien que está abajo, ¿verdad? Cerca de la cancha y hay alguien que está lejos, ¿verdad? Está un poco más arriba, digamos, en el palco. Y entonces las distancias son distintas, ¿verdad? Entonces ahí yo puedo hacer una comparación de los niveles de intensidad, ¿verdad? Esa ecuación está en el libro, no está en la teoría, sino que se la metieron en un problema. Es el problema 16.9 de la página 522. Entonces esta fórmula la pueden ver en la página 522. Está en un ejemplo hecho ahí. Ahí se la definen y precisamente se trata de dos observadores, ¿verdad? Que están escuchando como el pájaro, el canto de un pájaro y entonces están a diferentes distancias, ¿verdad? Y entonces le dice que calcule la intensidad relativa. Este tema, pues, en países desarrollados ha sido explotado, ¿verdad? Por supuesto. Hay ingenieros acústicos, ¿verdad? Y entonces, o físicos que se especializan en acústica. Y entonces, por lo general los contrata el gobierno, ¿verdad? Están en diferentes laboratorios de investigación o están, digamos, en la parte civil, tal vez en la parte de ingeniería de tránsito, en la parte de ferrocarriles, ¿verdad? Por supuesto, son países muy desarrollados, ¿verdad? Y entonces, pues un físico cuando se gradúa, si se especializa en un área de acústica, va a tener trabajo, ¿verdad? Es decir, va a haber, es decir, van a haber diferentes lugares en donde lo van a necesitar, ¿verdad? El mismo ejército necesita gente que sepa de acústica, ¿verdad? Yo me imagino que aquí en unos años esta área se va a tener que desarrollar, como todo aquí en Costa Rica, ¿verdad? Hasta que no aparezca algún desmadre, ¿verdad? No se hace necesario ver cómo se resuelve eso, ¿verdad? Entonces, yo me imagino que más adelante el asunto de la contaminación por sonido se va a hacer importante, ¿verdad? Ya sea porque las urbes se están desarrollando, ¿verdad? Está creciendo demasiado, está creciendo la población, ¿verdad? Y entonces eso influye, ¿verdad? No solo en la parte de transporte, sino en otras áreas, ¿verdad? Así que quizás en un futuro se necesiten profesionales en acústica, ¿verdad? Eh, bueno, eh, vamos a ver si podemos hacer un ejemplo.
Bueno, mientras tanto yo lo busco si tienen alguna duda. Bueno, voy a hacer el problema el 6, el 16, 17. Del libro, ¿verdad? Dieciséis, 17. Este capítulo en este libro está muy bien explicado, ¿verdad? El Sears le dedica, o sea, los temas los explica con bastante amplitud, ¿verdad? En comparación con otros libros que he visto por ahí, que el tema lo, lo hacen chapuceado, ¿verdad? Mm, Para ser concreto, el libro de Sergey, ¿verdad? Ese libro de Sergey, la última edición es terrible, ¿verdad? O sea, cada edición que hacen es más mala que la anterior. Bueno, el problema les decía que es el 617. Está en la página 545. El problema dice lo siguiente. Dice una onda sonora en el aire a 20 grados Celsius. Entonces, la temperatura es 20 grados Celsius. Tiene una frecuencia de 150 Hz. Y la amplitud de desplazamiento es 5 por 10 a la menos 3. La amplitud de desplazamiento es 5.00 por 10 a la menos 3. ¿Qué unidades? Milímetros. Vean que las amplitudes de desplazamiento son pequeñas, ¿verdad? Dice, para esta onda calcule la amplitud de la presión, que es lo que yo le llamo delta P máximo. La amplitud de la presión. Y la parte B le dice la intensidad y el nivel de intensidad del sonido. Entonces vea que aquí le está pidiendo las tres cosas, ¿verdad? La intensidad, el delta P, la intensidad y el nivel de intensidad, el beta. ¿Ok? Entonces, para la amplitud de presión, yo necesito calcular, o sea, necesito utilizar esta ecuación. El delta P máximo va a ser igual a B, K, S máximo. Eso es lo que necesito calcular, ¿verdad? Ahora, vean que también se puede escribir de otra forma. Yo les había dicho que esa fórmula se podía también escribir ligeramente distinto. Vamos a revisar. También se puede poner así, ¿verdad? Rho V omega S máximo. También se puede poner Rho V omega S máximo. ¿Okay? Bueno, pero yo voy a usar esta. Entonces, el fluido, ¿cuál es? Dice, es una onda en aire, ¿verdad? Entonces, el fluido es aire, ¿verdad? Aquí, si quiero hacerlo por aquí, necesito la densidad del aire a una temperatura de 20 grados Celsius. Vean que la densidad cambia, ¿verdad? Con la temperatura, así que hay que fijarse porque algunas veces lo refieren a la tabla en el libro. Ok, entonces ese dato de la temperatura no es porque se lo den ahí nada más, ¿verdad?
sino es porque uno tiene que escoger los valores, tal vez para el módulo y para la densidad correspondientes a esa temperatura. ¿Ok? Bueno, entonces yo aquí usé esta ecuación, ¿verdad? Y lo que hago es que calculo la omega. La omega, recuerden que es 2pi por la frecuencia. O sea que aquí serían 2pi multiplicado por 150. Y eso me va a dar 942.5 radianes sobre segundo. ¿Ok? Y con la omega, pues yo puedo calcular la K, porque vean que la K es 2pi entre lambda, ¿verdad? Pero no tengo lambda, o sea, no me la están dando, ¿verdad? Pero igual yo puedo calcular esto y ponerlo así, o sea, multiplico arriba y abajo por F. ¿Lo ven? Multipliqué arriba y abajo por F, y entonces aquí me queda, ya no está lloviendo, por si necesitan, quieren participar, ¿verdad? Ya los escucho bien. Y entonces esto de aquí arriba es omega, que ya lo tengo, y esto de aquí abajo es V. Igual, ya ustedes también saben esta fórmula, ¿verdad? No tienen que hacer esto. De una vez ponen omega entre V. Y ese omega es 942.5 segundos a la menos 1, ¿verdad? También se pueden poner las unidades así, ¿verdad? Segundos a la menos 1. Recuerden que el radián no es una unidad física, ¿verdad? Y la V, ¿qué V ponemos ahí? Es la velocidad del sonido en el aire, que anda más o menos en 344 metros sobre segundo. En el aire, digamos, a 20 grados Celsius, el intervalo es 343, 344. Los problemas en la plataforma, algunas veces hay unos que son con 343, otros que son con 344. Entonces ahí, pues, mejor pruebe con los dos, ¿verdad? Aunque la respuesta va a ser muy parecida, ¿verdad? Pero alguna de ellas se va a parecer más a las opciones que están en la plataforma, ¿no? ¿Ok? Y ahora divido eso. Y eso me da 2.74 radianes por metro o metros a la menos 1. Y el B del aire a 20 grados Celsius es 1.42 por 10 a la 5. ¿De dónde lo saqué? De la tabla. Igual lo puedo calcular. Sí, lo podría calcular porque recuerden que tengo esta fórmula. V es raíz de B sobre ρ. Entonces yo también podría de aquí despejar la B y decir que es B cuadrado por ρ. Y entonces ahí me quedaría, digamos, también de ahí puedo sacarlo, ¿verdad? Entonces, por eso aquí hay que tener cuidado cuando le dicen la temperatura, ¿verdad? Para, digamos, para calcular ese B. ¿Ok? Y bueno, ya tengo esto, el B. Nada más vengo y sustituyo aquí. Voy a quitar esta de aquí y sustituyo los valores. Serían 1.42 por 10 a la 5 multiplicado por la K, que son 2.74, por la S máxima, que me están diciendo que son 5 por 10 a la menos 3. Pero vean que eso está en milímetros, ¿verdad? ¿Qué hay que hacer ahí? Hay que pasarlo a metros, ¿verdad? Entonces esto sería aquí 5 por 10 a la menos 6. Para que ya esto me quede en metros, esto me queda en metros a la menos 1 y el módulo de volumétrico, ¿qué unidades tenía? Newton sobre metro cuadrado, que son pascales. Y entonces ya ahí calculo la amplitud de presión máxima. Esa amplitud me da, el delta P máximo me da, a mí me dio 1.95 pascales.
Y con la intensidad, la parte B de la intensidad, hay varias formas de calcular la intensidad. Voy a poner las diferentes formas de calcularla. Y sería bueno que ustedes pasen de una a la otra, ¿verdad? Esta fue la fórmula que les di ahora al principio de la clase. Se puede calcular así: 1/2 de B omega K S máximo cuadrado. Pero también se puede calcular como 1/2 de raíz de rho B omega cuadrado S máximo cuadrado. Y también se podría escribir como V por el delta P máximo al cuadrado entre 2B. Pero también esta se puede escribir así: delta P máximo cuadrado dividido entre 2 rho V. O también así: delta P máximo cuadrado entre 2 multiplicado por la raíz de rho por B. Y una que me encontré en el Resnick, que no he llegado a ella, todavía no me he sentado a ver cómo la sacan. Les dejo la inquietud. En el Resnick le dicen que la intensidad, es una demostración que está ahí, la intensidad se puede calcular así: 2pi cuadrado, le meten un pi ahí, que no sé de dónde sale, rho por V, F cuadrado, frecuencia, ¿verdad? S máximo cuadrado. ¿Ok? Entonces también la intensidad se puede calcular así. Recuerden que esto es para ondas sonoras, ¿verdad? No, esto no sirve para cuerdas, ¿verdad? Bueno, y les dejo para que ustedes lo calculen. Yo la calculé y me da esto. Me da que la intensidad me da este valor. Y es igual a 4.58 por 10 a la menos 3. ¿Qué unidades? Watt sobre metro cuadrado. ¿Ok? También le podían decir que calcule potencia promedio, ¿verdad? Pero bueno, aquí no se lo están pidiendo. Y la parte C dice que calcule el nivel de intensidad. Pues el nivel de intensidad es beta igual 10 multiplicado por el logaritmo de esta intensidad, ¿verdad? Porque le está pidiendo el nivel de intensidad para esa intensidad. 458 por 10 a la menos 3 entre la intensidad umbral, que era ¿cuánto? 1 por 10 a la menos 12 watts sobre metro cuadrado. Se cancelan las unidades porque el logaritmo del argumento es una función, o sea, es adimensional, es una función trascendental, y ahí calculo la beta. Esa beta me da, a mí me dio 96.6 decibeles, que se puede, digamos, redondear a 97 decibeles. Vean que es una cantidad considerablemente muy alta, ¿verdad? O sea, está más alto que un concierto, ¿verdad? Ahora vean la amplitud de desplazamiento de la onda. ¿Lo ven? Es muy pequeña. Entonces, por lo general, estas ondas sonoras que tienen amplitudes de desplazamiento muy pequeñas son ondas que les llaman incisivas. O sea, son ondas que pueden penetrar, ¿okay? Pueden pasar una membrana o pueden pasar un tejido, ¿verdad? Y por eso es que son tan
Es decir, por eso es peligroso exponerse a ellos, ¿verdad? Ahora, por ejemplo, las motos, ¿verdad? Es un tema que yo he escuchado que hay gente que lo habla, ¿verdad? Esas motos que les alteran algo ahí en el motor, me imagino que ustedes las han visto, ¿verdad? Y es una moto que uno está ahí en la casa sentado y la oye desde que viene allá, ¿verdad? Y cuando ya va a pasar por el frente de la casa, ya el sonido, el ruido ya es molesto, ¿verdad? O sea, ya la onda viene, ya se propagó muchos metros adelante, ¿verdad? Y todavía cuando pasa, todavía se siente el efecto, ¿verdad? No sé qué es lo que le hacen al motor, ¿verdad? Hay algún tipo de alteración, de manera de que ¿cómo se dice? Es molesto escucharla cuando pasa, ¿verdad? O sea, no es el ruido normal de una moto, ¿verdad? Normal, sino que es bastante molesto, ¿verdad? Yo a veces lo que hago es que me tapo los oídos, ¿verdad? Cuando veo que viene una chicharra de esas por ahí. Entonces vea que amplitudes de desplazamiento pequeñas implica betas altas, ¿verdad? O sea, es una onda expansiva incisiva, lo dicen, ¿verdad? Bueno, vamos a hacer otro. Bueno, de esto no hay ninguna pregunta. Traten de ver cómo llegar aquí, ¿verdad? Es un problema del wrestling que ahora mismo no tengo el dato de cuál es, pero sí está en el capítulo de sonido, ¿verdad? Y ellos dicen, es un problema de demostración, ¿verdad? Le dice, demuestra que la intensidad de una onda sonora se puede escribir así. Y yo lo tomé de ahí, ¿verdad? O sea, lo copié, lo plagié y lo puse aquí. Pero realmente hay que llegar a esa expresión, ¿verdad? Pues aparte de eso, todo bien. Bueno, este problema que voy a hacer es el wrestling, precisamente. Es el problema 20 del capítulo de ondas sonoras, que está en la página 446, la quinta edición. Bueno, el problema dice así, suponga que el nivel sonoro promedio del habla humana es 65 decibeles. Está diciendo que el beta es 65 decibeles. Y le hacen la siguiente pregunta. ¿Cuántas personas hablando al mismo tiempo a 65 decibeles, ¿verdad? Se necesitan para generar un nivel sonoro de 80 decibeles? O sea, una sola persona tiene un nivel sonoro de 65. ¿Ok? Y entonces le dice que cuántas personas, voy a ponerle a la n número de personas, cuántas personas se necesitan para lograr que el nivel sonoro sea de 80 decibeles. ¿Ok? ¿Cómo podríamos hacer eso?
Vean que aquí estoy comparando, ¿verdad? Estoy comparando el nivel sonoro de una persona con el de varias, o sea, con el de n personas. Entonces aquí a mí me sirve utilizar la intensidad relativa. Entonces yo voy a usar delta beta, que es beta 2 menos beta 1 igual a 10 por el logaritmo de I2 entre I1. Ok, a mí me sirve usar esta fórmula. Okay. Entonces, vean que para una sola... Ahora, otra cosa. Dice que el nivel promedio es 65 decibeles, ¿verdad? Pero no todas las personas hablamos con el mismo nivel sonoro. O sea, hay unas que hablan más alto, ¿verdad? O sea, hablan como más alto, sí, y hay otros que hablan más bajito, ¿verdad? Entonces, no es cierto, ¿verdad? No todos hablamos con este mismo beta de 65. Pero aquí estamos suponiendo eso, que todas las personas tienen el mismo nivel sonoro. Entonces, ¿qué hago yo ahí? Bueno, yo necesito encontrar la n. ¿Dónde creen ustedes que tenga que poner la n en esta ecuación? ¿Será que se la tengo que poner aquí al n delta beta? ¿O al n por beta 1? ¿O dónde habría que ponerlo? ¿O habrá que poner el n aquí? 10n, ¿qué creen ustedes? Vean que para una sola persona, la intensidad es I1, que es esta. Ahora, para n personas, ¿cuál sería la intensidad I2? Para n personas sería n-1, porque son n personas hablando con esta intensidad. Y esto sería la I2. Entonces aquí la fórmula para sustituir los datos sería el beta 2 es el 80 menos el 65. Otra cosa que se me olvidó decirles, esta resta siempre es un valor absoluto. Ok, o sea, uno lo acomoda de manera que le quede la cantidad positiva. Y esto es igual a 10 por el logaritmo de, y en el argumento que pondría, I2, que sería N-I1, y en el denominador, I1. Entonces vean que la N me quedó en el argumento del logaritmo. Cancelo los I1, y esto me queda 20 menos 65, son 15, ¿verdad? Y esto es igual a 10, logaritmo en base 10 de N. Y bueno, esto lo sabemos despejar, ¿verdad? Lo aprendimos por ahí en el colegio cuando nos enseñaron logaritmos, ¿verdad? Entonces la n sería, voy a hacerlo aquí, n sería 10 elevado a la 15 sobre 10. Y esto me da 31.6. Pero como no hay media persona, ¿verdad? No hay mitades de personas y está por encima de 0.5, lo que me está diciendo es que se necesitan 32 personas para elevar el nivel sonoro de 65 a 80. Bueno, ¿alguna duda de esa parte? Está bien. Bueno. Voy a pasar a ver la parte de los modos normales. ¿Se acuerdan que en este capítulo también está lo de los modos normales que habíamos visto con las cuerdas? Que teníamos una cuerda, ¿verdad? De longitud L y la podíamos cuantizar cambiando la frecuencia, ¿verdad? Y aparecían esos vientres que se llamaban los modos normales. Bueno, en ondas sonoras también existe el fenómeno de las ondas estacionarias.
Entonces, esta es la sección 16.5 y última. Déjenme ver si lo estoy diciendo bien. Ah, no, me falta una más. Esta es la sección 16.4 que digo. La sección 16.4. Estos son ondas estacionarias. Ondas estacionarias, nuevamente, ¿verdad? Pero ahora en columnas de aire. Ondas estacionarias y modos normales, ¿verdad? En columnas de aire. Y aquí es donde aparece el famoso tubo de Kuhn, ¿verdad? Entonces, lo que se tiene es un tubo que está cerrado por aquí y por aquí tenemos un diafragma. Diafragma. Ok, y aquí tenemos el altavoz. Que está inmediatamente, o sea, las dimensiones del altavoz coinciden con las del diafragma. Y aquí tenemos un altavoz. Y entonces aquí adentro se llena de algún material, algún polvo, ¿verdad? Tipo arenoso. Okay. Y el altavoz se prende. Y entonces la frecuencia del altavoz obviamente se cambia. Va a haber ¿cómo se dice? Una secuencia una sucesión de frecuencias, una serie que van a comenzar en F1, F2, F3, ¿verdad? Que es la serie armónica. ¿Ok? Y aquí adentro hay como una especie como de arena. Entonces, dependiendo de cómo se vayan cambiando las frecuencias, vamos a ir viendo que el material comienza a hacer algo así, la arena comienza a hacer algo así. ¿Ok? Algo así. Y entonces, estos puntos de aquí le llaman los nodos. Vamos a ver si lo estoy poniendo bien. Sí, este es un nodo. Este es un nodo. Este es un nodo y un nodo. Y estos de aquí son antinodos. Entonces el altavoz se prende y se puede cambiar la frecuencia. Entonces yo puedo ver cómo se forman esos patrones en el tubo. Esto es lo que se conoce como un tubo de Kuhn. Entonces, al nodo se le llama nodo de desplazamiento y al antinodo de desplazamiento. Pues realmente lo que se está propagando es una onda estacionaria, ¿verdad? A través del altavoz. ¿Okay? Y aquí hay un diafragma, ¿verdad? Que filtra el sonido y eso hace que se genere ese patrón que vamos a ver ahí. Ok, entonces, por ejemplo, vamos a ver, por ahí me encontré un video. ¿Lo están viendo? Sí. Sí, profe. Ok, entonces vean el tubo ahí. Voy a encenderlo y lo que sí es que necesito ver si ustedes escuchan el sonido. Déjenme, voy a volver a dejar de compartir, perdón. Y voy a volver a compartir para buscar la opción de que ustedes puedan escuchar el sonido. Ahí ya le di. Compartir y vamos ahí para que lo vean. ¿Cuánto dura ese video? 2 minutos. Voy a ponerlo. Ok.
Y ahí van a ir cambiando la frecuencia. Bueno, voy a quitar eso. Ok. Bueno, vieron el tubo, ¿verdad? Sí. Ok, bueno, más o menos ese es el tubo este que les muestro aquí, el tubo de Kuhn. Por supuesto, este dibujo está muy mal hecho, ¿verdad? Y pues ya saben, por lo menos ya vieron el montaje ahí en ese experimento que estaban haciendo ahí, ¿verdad? Y hay varias versiones distintas del famoso tubo de Kuhn. Eh, las aplicaciones del tubo de Kuhn es en el diseño de todo lo que tiene que ver con los sistemas digitales, ¿verdad? Hoy en día, eh, o sea, todo lo que es afinar, por ejemplo, instrumentos musicales, y eso se hace, digamos, con sensores, o sea, con equipo ya moderno, que está, digamos, es una interfase que está conectada a un sensor, ¿verdad? O mejor dicho, a un programa, ¿verdad? A un software. Este, pero, por ejemplo, antes para afinar un instrumento era a oído, ¿verdad? Los que afinaban guitarras tradicionalmente lo hacen a oído. O sea, simplemente le van dando vuelta a las clavijas y van tocando las cuerdas una y otra vez hasta que la dejan. Pues esa gente tiene un oído, pero, ¿verdad? De película, ¿verdad? La gente que afina pianos también, los afinadores de pianos hace años ganaban mucha plata, porque no era cualquiera. Es decir, ya habían desarrollado un oído para afinar un piano manualmente. ¿Ok? Con ayuda de un diapasón nada más lo golpeaban y comenzaban a oír el tintineo y ellos mismos iban buscando estas frecuencias. Pero eso era algo, como les digo, prueba y error, ¿verdad? Es decir, ahí el oído habían desarrollado la pericia para hacer eso. Hoy en día no, hoy en día el afinador de piano se muere de hambre, porque ahora hay un aparato que afina el piano con ayuda de un programa. Entonces, vean cómo todo va cambiando, ¿verdad? Ok, bueno, y nosotros lo que queremos ahora es, ¿cómo se dice? Volver a estudiar las ondas estacionarias, pero ahora en columnas de aire. Eh, ¿Qué va a pasar aquí? Bueno, que ese tubo puede ser que esté abierto de este lado o puede ser que esté semiabierto, que llaman. Semiabierto también es cerrado. Entonces, para efectos de preguntas en la plataforma, si ustedes escuchan un tubo semiabierto quiere decir que está cerrado.
Ok, entonces lo que le está diciendo es que probablemente aquí no esté del todo abierto, sino que tenga un orificio por aquí, una salida estrecha. Ok, eso es un tubo semiabierto, pero que para efectos de lo que estamos haciendo también se le dice cerrado. Bien, entonces las ecuaciones son muy parecidas a lo que ya vimos con ondas estacionarias. Voy a borrar por aquí. Entonces, en el caso de un tubo abierto, para un tubo abierto, la ecuación que nos interesa es esta. Fn, la frecuencia, ¿verdad? La que él iba cambiando ahí, la que el muchacho iba cambiando en el equipo, si estuviera abierto en ambos extremos, es NV entre 2L. Aquí la L es la longitud del tubo, de Kuhn. ¿Ok? Y la N, perdón, y la N empieza en 1. 1, 2, 3, y ahí va. ¿Ok? Si es un tubo abierto. ¿Ok? Vean que estos son los modos normales de vibración, ¿verdad? Y si fuera el caso de un tubo, bueno, y esta ecuación, esta Fn, vean que es N por F1, ¿verdad? Ahora, si son tubos cerrados, para el caso de un tubo cerrado, pues entonces la frecuencia, la formulita va a ser ahora la siguiente. Fn va a ser igual a NV entre 4L. Pero ahora la N solamente son impares. 1, 3, 5, 7, etc. Esto es para un tubo cerrado. Y nuevamente la Fn está escrita en términos de, de NF1, ¿verdad? Pero la N es 1, 3, 5. Y aquí es 1, 2, 3. Entonces, estas dos ecuaciones tenemos que tenerlas presentes a la hora de trabajar con tubos abiertos o cerrados. Entonces, ahí en el libro le dan una serie de patrones, digamos por lo menos los primeros 3, que es lo que se puede ver también, digamos, en ese tubo, ¿verdad? Entonces, voy a borrar por aquí. Y entonces, vean que en el caso del tubo abierto, el n igual a 1 tiene esta forma. Eso es n igual a 1. Y eso le llaman el primer armónico o frecuencia fundamental. Luego el siguiente, n igual a 2, es algo así. Esto es n igual a 2, que es el segundo armónico. Y el tercero, pues es esto mismo, pero ahora tiene 2 vientres. Algo así. Entonces este sería n igual a 3. Bueno, no están tan redondos, ¿verdad? Es algo así, ¿verdad? Ok. Entonces aquí es frecuencia fundamental, segundo armónico, tercer armónico. Para el caso de tubos cerrados, en el caso de un tubo que esté cerrado, pues entonces el primer armónico es así. N igual a 1, que es la frecuencia fundamental, ¿verdad? Para el siguiente, ¿quién sería el segundo armónico en tubos cerrados? El segundo armónico es n igual a 3, porque son impares, ¿verdad?
Y entonces ese sería algo así, 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 como que si tuviera forma como de un pez. N igual a 3. Y para n igual a 5, que sería el tercer armónico, n igual a 5, pues entonces es algo así, así, y luego viene así, 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 así. Ok, entonces estos puntos de aquí, estos puntos son nodos. Estos son nodos. ¿Ok? Y las aberturas son los antinodos. Igual allá, ¿verdad? Estos son antinodos. Esto es un antinodo. Y esto aquí, perdón, lo estoy dibujando mal aquí. Estos son antinodos. Y estos son antinodos. Y este es un nodo. Entonces esas figurillas hay que, digamos, para efectos de examen, tenerlas ahí a la vista. Esto está en la página 525. Porque algunas veces le ponen una secuencia de imágenes. O sea, le ponen, se las cambian un poquito, ¿verdad? Y le ponen 4 opciones y le dicen, bueno, de la siguiente imagen, el tercer armónico es tal. La opción A, la B, la C, etc. Entonces, para que se estudien bien estas imágenes que están ahí en el libro, en esa página, en la 525. ¿De acuerdo? Ok. Bueno, yo voy a quedar aquí, jóvenes. Todavía me falta una sección, la 16.5, para acabar con este material. Y lo que me queda por ver es resonancia, que es un tema que sí entra en el examen, ¿verdad? Y que lo vamos entonces a ver el próximo lunes. Así que la otra semana acabamos con el material, ¿verdad? Y ya entonces estaríamos, o sea, hacemos problemas, ¿verdad? Y tal vez de hoy en 8 podemos empezar con el tema de termo, si fuera, si es del caso, ¿verdad? Y si no, la otra semana todavía podemos dedicarle las 2 clases a sonido todavía, o a hacer un repaso de lo que ya hemos visto, ¿verdad? En los 3 capítulos. O sea que vamos con buen tiempo, ¿verdad? Para el examen. Bueno, ¿alguna pregunta? No. ¿Me preguntas? Todo bien, profe. Ok, perfecto. Entonces, pues quedaríamos aquí y nos vemos entonces el lunes, Dios mediante, para continuar con este material. Muchas gracias, profe. Muchas gracias, Bueno, profe. hasta Chao. luego, con mucho gusto, que tengan un buen fin de semana. Igual.